Episodio 68 del Economista. Enciclopedia económica. ¿Con qué tipo de interés te quedas? ¿Francés o alemán? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, yo hoy estoy muy contento. Me voy de vacaciones. Bien. En fin, un viernes más, viernes 9 de agosto, capítulo de Enciclopedia Económica. Un poco distinto, hoy no es la fórmula qué es tal, sino que os vengo a preguntar con qué tipo de interés te quedas, francés o alemán. Os voy a contar un poco qué es el tipo de interés y qué es el tipo de interés por el método de amortización francés y por el método de amortización alemán. Para los que no sepáis lo que es el tipo de interés, básicamente es el precio que pagamos para que alguien nos preste dinero. Generalmente será el banco, pero no tiene por qué siempre ser así. Pero el tipo de interés es el precio, lo que vale que alguien nos deje una cantidad de dinero. Entonces, os decía, generalmente el banco, y con el banco lo más habitual, préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios generalmente utilizan el método de amortización francés, que consiste en cuotas constantes, siempre estar pagando la misma cantidad de cuota de préstamo. Claro, cuando entras en esta fórmula, que son las que para el banco es la más interesante, porque al principio tú estás pagando siempre, pone una cuota de 500 euros, pero al principio 300 son intereses y 200 es capital. Y al cabo de 20 años, cuando ya han pasado 20 años, con estos 300 al principio tú estás pagando mucho interés. ¿Por qué? Porque al banco le interesa tener su beneficio, que son los intereses, ¿vale? El banco al final, para prestarte dinero, él te lo presta, tú se lo vas a devolver, ¿vale? Pero con lo que él gana, sus beneficios, le interesa dárselos cuanto antes mejor. Por esto el método francés, en el que al principio te cobran mucho más de intereses que de la parte del capital que tú les vas devolviendo, y ellos pues a mitad de lo que dura el préstamo pues ya han liquidado el 70 o el 80% de los intereses que te van a cobrar. Buena fórmula para los bancos. Yo siempre digo que al final no hace falta pelearse por esto con el banco si lo que estás comprando es una casa o es un activo que no te genera explotación, que no te va a generar beneficios para que tú anticipes pago y acabes antes con el préstamo. Da igual. Tú te comprometes a estar 30 años pagando por la casa y llegará el año 29 y te quedará un año de pagar la casa. Y pagarás y te olvidarás. Claro, cuando el préstamo en sí no es hipotecario, ¿vale? No va ligado a la compra de una casa, sino que va ligado a quiero montar un negocio y voy al banco a pedir dinero, pues ostras, el método de amortización francés para mí no es el más indicado. ¿Por qué? Porque si yo tengo perspectivas de a 3 años estar ya ganando dinero y quiero quitarme el préstamo de encima, claro, quitarme el préstamo de encima es devolverle al banco el capital que ellos me prestan. Pero si yo anticipo antes el pago, los intereses que habían planificados no me los tienen que cobrar. Por esto existe el método de amortización alemán. El método de amortización alemán es muy poco conocido porque a los bancos prácticamente no les interesa y consiste en que tú siempre pagarás la misma cantidad de cuota de amortización del capital. Yo voy al banco a pedir 5 euros y me comprometo a en 5 años devolver siempre uno de capital, ¿vale? Entonces a los 5 años le habré devuelto al banco los 5 euros que me ha prestado. Y ellos, para prestarme estos 5 euros, me van a cobrar un interés de, lo hacemos números redondos, un 10%. Pues yo el primer año devolveré
1 euro de capital que me han prestado y un 10% de 5 euros 5 céntimos de intereses. El segundo año les devolveré otro euro de los que me han prestado y un 10%, pero de 4 euros, porque yo uno ya se lo devolví el año pasado, por lo tanto les debo 4. Y en sí mismo el interés que pagaré será de 4 céntimos. Y si el tercer año yo ya he ganado pasta suficiente, ya tengo beneficios para devolverles los 3 que quedan, devuelvo los 3, pago los intereses que toquen, que se hayan devengado en aquel periodo y me olvido del tema. Entonces, gran conclusión: si tu intención es comprar un activo, hipotecarte, algo que no me va a generar un flujo de dinero, no me va a generar un beneficio, no voy a realizar una actividad económica con ello, como quien dice, da igual el método de interés de amortización francés que alemán. Ahora, si tu intención es montar un negocio, lo más interesante para ti es que al principio pagues pocos intereses y acumular todos los intereses al final. ¿Por qué? Porque si yo antes me puedo anticipar y les devuelvo la pasta, esto que me he ahorrado. También os digo que es una batalla muy difícil de negociar con los bancos. ¿Por qué? Porque les da igual. Les da igual, tú no eres nadie y ellos son, no, mi producto financiero solo tiene método francés. ¿Lo coges o lo dejas? Y así van los bancos hoy en día. En fin, que tengáis muy buena semana y ya veremos si nos escuchamos la semana que viene, mucho, poco o nada. Disfrutad, buen fin de semana, un saludo, hasta luego. Episodio 68 del Economixta, enciclopedia